Vamos a hablar de tonos en esta clase. ¿Qué es un tono? En expresión gráfica, porque puede haber un significado o una definición de tono en música, por ejemplo. Es como, por ejemplo, el mismo color, pero con diferente saturación de color, ¿no? Diferente intensidad. No, la intensidad no puede ser. O sea, es un color. Sí, porque es diferente tono. Es un color con diferente grado de color. O sea, como un cantidad de color. Como un degradado. Sí, y eso va dando, por ejemplo, podríamos decir, tiene tonos azules, pues es el mismo color. En este caso lo vamos a ver en blanco y negro. Aquí podríamos hablar de que existe un rango de tonos que van del blanco al negro, una infinidad. Nosotros tenemos que considerar cierta cantidad de tonos y vamos a enmarcar esos tonos dentro de tres posibles lugares en los cuales pueda quedar, ¿sí? Vamos a hablar de un tono blanco, de un tono gris medio y de un tono negro. Si hablamos de esto, entonces podríamos pensar que nosotros vamos a tener, por ejemplo, del lado izquierdo vamos a tener el blanco y del lado derecho vamos a tener el negro, ¿sí? Y en la parte de en medio vamos a tener un gris medio. Nosotros podemos incluso conseguir cartulinas de estos tonos, cartulina blanca, una cartulina gris medio y una cartulina negra, y que aquí en este rango nosotros podemos tener otros tonos, ¿verdad? Vean qué bien me quedó. Sí. De tal manera que nosotros podemos localizar un gris oscuro, por ponerle un nombre, un gris claro, ¿sí? Y todavía aquí podríamos tener un gris más claro, un gris más oscuro, un gris menos oscuro y un gris menos claro, ¿no? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tonos diferentes. Bueno, entonces con base en eso decimos que aquí tendríamos blanco, negro, y aquí en medio tendríamos el gris medio. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3 tonos más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí también. 1, 2, 3. Siendo este el gris medio, el negro y el blanco. Podríamos ponerle números 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este es el 0. En total aquí serían 9, ¿verdad? 9 tonos. Entonces, si yo hago 4 cubos, digo 3, un cubo blanco, un cubo negro y un cubo gris medio, y lo pongo sobre una superficie o una base gris medio, y lo saco al sol para que se ilumine. Pues aquí va a tener por ejemplo, esta superficie va a estar en sombra propia. Aquí va a haber una sombra proyectada. Aquí también. Aquí también. Aquí también. ¿Sí están de acuerdo? Y este gris va a tener varios tonos. ¿Por qué? Porque en estas superficies les da la luz. En el gris, en el blanco y en el negro. Incluso el negro, en estas superficies, no va a ser tan negro, por así decirlo. Se ve la diferencia. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en este tono de blanco. Este tono de blanco va a tener estas superficies iluminadas que van a estar cerca de aquí. Después va a tener una sombra proyectada, que también va a estar en este rango, una sombra propia. Entonces podemos decir que el tono de blanco puede andar en este rango. ¿Sí? El tono de gris medio, aquí ese tono está recibiendo la luz, por tanto va a ser un gris más claro que ese gris medio. Pero aquí hay una parte que está recibiendo sombra, o que está en sombra propia. Entonces ahí va a ser un poco más que gris medio. Andaríamos ese rango por aquí. Y por último, el negro, hay una parte que está iluminada, entonces no es tan negro. Hay una parte que está en sombra propia, eso quiere decir que sí es una superficie negra en su totalidad, y ese rango andaría acá. O sea, aquí andaríamos probablemente con los blancos, aquí con los grises y aquí con los negros. Tonos, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No. Si tenemos esta superficie que es un gris medio, observen ustedes cómo está proyectándose una sombra, por tanto, esa sombra andará por acá. ¿Están de acuerdo? Y aquí, como está recibiendo la misma luminosidad, la misma luz, el ángulo de incidencia es el mismo, tanto en esta superficie como en la base, aquí se confundiría, porque es el mismo tono. No, sin embargo, aquí no y aquí no, porque son diferentes tonos. Bueno, tenemos dos opciones para hacer nuestros degradados. Podríamos utilizar unas fichas, o sea, serían fichas, o podríamos utilizar un elemento completamente continuo, desde el blanco
hasta el negro. Aquí va a haber divisiones. Aquí no, aquí sería continuo. De tal manera que probablemente localizaríamos el 7 por aquí, pero de aquí del 7 al 8 hay otra vez una serie de tonos más oscuros y viceversa en el otro sentido, más claros. Bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque ustedes van a trabajar con materiales. Van a trabajar con materiales de colores amarillos, ocres, verdes, azules, cafés, violetas, rojos. Y esos tienen un tono. Si ustedes a una fotografía de un edificio lo obtienen en blanco y negro, o sea, si le quitan el color, van a tener una monocromía. Y esos son tonos. Entonces, imagínense cómo se vería un elemento negro, un material negro, piedra, por ejemplo, piedra brasa, piedra de ese tipo, muy oscura, en un espacio en donde tienen mármol blanco, concreto martelinado blanco. ¿Cómo se vería, no? Simplemente ahí hay un contraste muy, muy fuerte, que es algo que también vamos a ver, los contrastes. Bien, otro punto importante son las sombras en las que se proyecta. Como aquí también tenemos 3 tonos: blanco, gris, negro. Si yo tuviera un objeto aquí y estaría proyectando su sombra, esta sería diferente. Esta sería más clara, después esta, y por último esta sería más oscura, porque es lo mismo que está sucediendo acá. Entonces hay que tener cuidado cuando ustedes apliquen los tonos de las sombras. Aquí no es tanto el problema, porque de alguna manera estamos usando tonos de gris. Cuando empiecen a usar color, sí, porque una sombra es la versión de un color más oscura. Entonces sería la definición donde se proyecta la sombra. O sea, si el piso es rojo, o sea, un ladrillo rojo, y ustedes están en ese piso proyectando sombras, se van a dar cuenta que la sombra no se convierte en negra, sino sigue siendo rojo, una versión de rojo más oscura.